Muy buenas tardes, mi nombre es Lina Marcela Giraldo, estudiante de Derecho de la Fundación Universitaria de la Argentina. El día de hoy haremos un análisis sobre la actividad evaluativa del eje 3 de la asignatura de Derecho Penal sobre un análisis del populismo punitivo. Desde esa línea haremos un primer ejercicio de análisis y contextualización de la Ley 1761 de 2015, o más conocida como la Ley Rosal Piracet. Partiendo de esa base, quisimos devolvernos más en el ejercicio para comprender dónde nace esa ley. Y es así como nos podemos devolver hacia el año 1937, hasta donde era permitido el uxoricidio, donde se declaraba que el asesino no era culpable en los casos en los cuales tuviera el hombre en legítima defensa de su dignidad, que sorprendiera a su esposa en un acto carnal con otro hombre que no fuera el esposo, y fueran sorprendidos en ese escenario o en un acto aproximado a él, el hombre podría asesinar a su esposa, y bajo el tema del uxoricidio entonces no tendría una condena porque lo hizo bajo un momento de ira e intenso dolor. Eso se empieza a hacer unas reformas potenciales donde en el código que rigió hasta 1980, cuando el hombre cometía una lesión sobre esa cónyuge, sobre el padre, la madre, sobre su hermana, en ese escenario donde se sorprendiera en un acto ilegítimo de acceso carnal, se dispondrán las respectivas sanciones disminuidas a la mitad en tres cuartas partes. Entonces, bajo ese inciso anterior se aplica todo el tema del estado de ira e intenso dolor, donde por una ofensa puede tener disminución en las penas, o incluso era válido poder asesinar a la pareja si tenía un momento de ira e intenso dolor por una agresión carnal que hubiera tenido, o por un tema de celos que pudieran estar justificados. A partir de la ley 1761 de 2015, ¿está de dónde nace? Nace de un empalamiento que sufrió una violación, y posterior empalamiento que sufrió Rosalvira Celis cuando tenía 35 años por un compañero de clase en un colegio donde ella estudiaba, y que finalmente generó un acto de movilización en el país bastante importante. Entonces se genera esa ley Rosalvira Celis, donde lo que buscaba era proteger los derechos de las mujeres. Si bien estaban contemplados en el derecho, en el Código Penal, lo que crea la ley del feminicidio es que sea considerado como un derecho autónomo, es decir, que no esté asociado como un agravante a otro derecho que puede ser el homicidio, el abuso, las lesiones personales o demás, sino que sea un derecho autónomo. Dentro de ese marco normativo hay diferentes elementos que fueron agravantes, y acá nos centramos un poco sobre el caso de Rosalvira Celi. Y es que lo primero, tendría que analizarse si efectivamente fue necesaria o no la exposición de una ley para este ejercicio, y hasta dónde puede ser una ley discriminatoria, porque también un hombre puede ser objeto y sujeto de un empalamiento por parte de una mujer. Entonces también tendrían que protegerse no solo los derechos de las mujeres, también tendríamos que pensar en la protección de los derechos de los hombres. Pero sobre este caso específico vemos que Javier Velasco, que fue el victimario de Rosalvira Celis, ya había tenido unos antecedentes importantes. Tenía unas denuncias por violencia sexual sobre sus hijas, había maltratado a sus esposas, ya las denuncias estaban en la comunidad. También había asesinado a una mujer a machetazos en el año 2002, y había abusado de una trabajadora sexual. Entonces, es una persona que tenía una conducta repetitiva, y quizás el Estado en un error lo permitió tener una libertad, y posteriormente para que causara la muerte de Rosalvira Celis. Cuando ella muere, eh, lastimosamente hay una serie de sucesos narrados incluso por su misma hermana, donde ella dice que tuvo que ella misma, una semana después de la muerte de Rosalvira, ir hasta el Parque Nacional, recoger el material probatorio, que ella fue asesinada, bueno, fue empalada por este hombre. Se demoró un tiempo en llegar la ambulancia no llevó a Rosalvira a uno de los hospitales que estuvieran cercanos al sitio donde fue el Parque Nacional, que hubiera sido San Ignacio, el hospital de la policía, el hospital militar, sino que lo llevaron hasta un hospital Santa Clara en el sur. Entonces, finalmente, no hubo un escenario de
olvidado. Ella llamó insistentemente a la línea 123, pero no obtuvo una respuesta debida. Y lo que finalmente concluye es en todo este trauma que ella tuvo que vivir y su posterior muerte, dado que incluso cuando llega al Hospital Santa Clara se demoran unas horas en su atención porque el servicio de urgencias estaba lleno. Ella pide en la ambulancia poder ir al baño. Cuando se va hacia el baño ya es donde sufre un colapso y pasa inmediatamente y queda 5 días en estado de coma. Ellas declaran que efectivamente el Estado y todos fallaron. Entonces acá hay unas cifras importantes que se retoman también del estudio que se realiza en el Politécnico Gran Colombiano, donde finalmente lo que logra la ley del feminicidio bajo ese escenario, ese populismo, es uno, visibilizar lo que estaba pasando con la mujer. Si vemos entre el año 2000 a 2015, solo fueron 5 casos reportados por la Fiscalía General de la Nación como, como feminicidios. Sin embargo, era muy fácil ver en diferentes periódicos, y eso también desde un escenario de fuente de la Unidad de Investigación Periodística, donde en periódicos amarillistas como El Espacio y demás se encontraban frecuentemente escenarios o noticias que narraban cómo se iban siendo asesinadas secuencialmente las mujeres, porque era por celos, por diferentes escenarios, y que incluso ha sido validado porque quizás la mujer era la que llegaba hasta ese escenario. Finalmente hay un escenario donde se presenta que 1.349.551 mujeres han sufrido algún tipo de violencia entre el año 2020 y 2022 y han tenido que ser atendidas en medicina legal. Se ven unas cifras de las publicaciones en el espacio, de los casos de violencia intrafamiliar entre hombres y mujeres, donde también puede presentarse un escenario importante de machismo y que el hombre no denuncia por el mismo ego de ir a decir que su mujer le pega, de esto que no es bien visto por la sociedad, pero también debería ser visibilizado. Entonces creo que no necesariamente debería existir solo una ley contra el feminicidio, porque finalmente el hombre también debería ser sujeto de una protección por parte del Estado. En segundo escenario, analizaremos la ley 1773 de 2016, que es la ley Natalia Ponce de León, como así fue denominada, donde efectivamente se refiere a esos ataques con ácido que ya son para todos los tipos de víctimas. Se hablaba que en un momento de solo habían 926 casos en los últimos años para el momento que sucedió ese lamentable hecho de Natalia Ponce de León y que solo 3 de ellos estaban condenados. Y lo más triste es que cuando se llega a analizar el caso de Natalia Ponce de León, fue un caso que pudo haber sido también atendido debidamente si se hubiera revisado lo que estaba pasando con la salud mental de Jonathan Vega, el perpetrador de ese acto, donde sale ella con una lesión en su cara y en partes de su cuerpo. Finalmente, esta ley lo que busca también es generar una conciencia social y poder darle un derecho autónomo, un delito autónomo, porque se ha considerado ese ataque con ácidos como un delito autónomo donde no sea un agravante de una lesión personal, sino que efectivamente sea contemplado como tal y que no tenga una prescriptibilidad en el tiempo. Es decir, que se pueda continuar una vigencia y que pueda capturarse ese agresor que tuvo ese escenario. Desde esta lógica, pues lo que hace es uno, visibilizar una protección a todos los hombres y mujeres que pueden ser víctimas de ataques con ácido. Se ha visto una disminución importante en el país que sería de destacarse frente a lo que puede ser el que tengamos que vivir bajo un modelo penalista, donde efectivamente solo con el aumento de las condenas se tengan mejores comportamientos sociales, e incluso ya para el caso de Natalia Ponce de León se volvió un ejemplo con la Fundación Natalia Ponce de León, con las campañas de La Vida Renace, es una embajadora de la UNICEF que acompaña a diferentes países y regiones, pero de todas formas es fundamental cómo nace la ley, qué es lo que está salvaguardando, que es la integridad de la persona y cómo se convierte en un derecho autónomo. Posteriormente tenemos la ley 1773 de 2016, que es la ley de cadena perpetua para violadores de niños y asesinos. Era también la llamada ley Gilma Jiménez. Acá sería importante analizar que es una ley que tuvo en ese populismo político un escenario donde nace la ley
motivada bajo unos criterios de campaña que buscaban entonces estigmatizar y condenar, llevando a la cadena perpetua a las personas que fueran violadores o asesinos de niños. Esto en contra de la legislación colombiana, que incluso veremos más adelante fue derogada por la Corte Constitucional, por lo que iba en contra de nuestra propia Constitución, pero en su momento, como era la ley que efectivamente iba a dar una cadena perpetua para sus violadores, fue apoyada socialmente. Entonces, esta hablaba de quien realizara un acto contra un niño o una niña, que esto fuera una cadena perpetua, que esa cadena perpetua iba a ser revisada a los 25 años de la condena de esta persona que fue debidamente juzgada. Sin embargo, si uno hace un análisis, por ejemplo, en el caso de Juliana Zamboní, entonces ese perpetrador que cometió la violación y posterior asesinato de la niña es un hombre Noguera de 44 años, donde se le profiere una condena de 59 años, que posteriormente fue revisada y tuvo una condena de 57, pero si es un hombre de 44 más unos 57 años que tiene la condena, quiere decir que es una persona que va a salir a los 101 años de la cárcel, es decir, una persona que no necesariamente bajo un tema o bajo un lema de condena perpetua se queda inmerso en una cárcel, pero que sí efectivamente sumando los años va a ser una persona que va a morir en un estado de detención. Esto, si lo analizamos desde otros escenarios, también puede ser casi todos los casos en este momento de violaciones y asesinatos de niños y menores están teniendo unas condenas superiores entre los 50 y 60 años, que 60 años es la máxima condena en Colombia, pero efectivamente lo que permiten es tener desde esos escenarios de la condena que ese violador o ese perpetrador de ese acto que va en contra de esa niña o de ese menor de edad, pues tenga una condena que sea agravante y no necesariamente porque se dictamine como una cadena perpetua bajo un escenario populista, tiene la debida razón de este ejercicio. Desde esa Gilma Jiménez se hizo una promesa, perdón, en la campaña electoral y donde hubo unas fuertes críticas de la oposición y que finalmente, como lo mencioné hace un momento, la Corte Constitucional la invalidó. Vemos acá como Iván Duque fue uno de los que guardaba ese esquema y ese lema de poder seguir protegiendo a los niños y que por eso era fundamental que esa ley no cayera. Sin embargo, la Corte Constitucional sí declaró que de acuerdo a lo establecido en nuestra Carta Magna, pues no era una ley constitucionalmente viable. Desde ese ejercicio y a manera de conclusión, podemos establecer que ese populismo punitivo tiene un impacto muy grande en la sociedad. Y ese impacto lo que va haciendo es una polarización, exacerbar los ánimos para generar también desconfianza. No es cierto que un violador de un niño pueda pagar sus tres cuartas partes y con eso tres quintas partes de la condena y con eso salir libre. Ellos deben cumplir la condena. Sin embargo, lo que a menudo se trata con esos temas de populismo punitivo es poder exacerbar los ánimos creyendo que desproporcionadamente se pueden aplicar las normas y que estas normas deberían abordar de manera efectiva los delitos sociales. Entonces, acá es un escenario importante donde tenemos que tener una cultura como país, debemos enseñar más a las personas porque no necesariamente el que tengamos una cadena perpetua o el que se reviva en Colombia la pena de muerte va a hacer que se eliminen los delitos. Lo que va a hacer que se eliminen los delitos, o por lo menos se puedan minimizar, es una cultura desde la educación, es una cultura desde las oportunidades y desde los derechos garantizados para todos los ciudadanos. Muchas gracias.